También se acostumbra que los cursos, los SCOs, tengan múltiples páginas, ¿cierto? Este concepto de múltiples páginas es importante cuando yo estoy haciendo un curso, y seguramente así elaborarán ustedes los cursos, pues porque yo no pongo todo en una sola animación de Flash porque quedaría un tamaño muy grande, o en una sola página de HTML, sino que yo construyo varias páginas que seguramente las voy a poner aquí en un orden, y eso me va a permitir después ubicar fácilmente a la persona si quedó en la página 1, la página 2, la página 3. La idea es que cuando yo empiezo a trabajar con SCORM, el tema de la navegación pues se vuelve un poquito secuencial. Esto no quiere decir o me va a limitar, por ejemplo, a que el curso entonces se vuelva conductista o este tipo de cosas. Es un tema independiente. Solo que la navegación la tengo que hacer en un orden, las páginas las tengo que llamar de cierta manera para que justamente cuando el estudiante vuelva a ingresar me quede muy fácil dejarlo ubicado donde estaba. Esto es lo que les decía de la organización de árboles de contenidos. El directorio del curso debe estar ahí encima. Yo debo tener directorios donde voy haciendo cada una de las unidades, y dentro de cada unidad seguramente tendré una serie de archivos. Si tengo algún orden para organizar mis archivos, debo tener una carpeta de imágenes, de video, etc. Y así debo tener la unidad 2 y la unidad 3. Y por fuera y al nivel de los directorios de unidades van unos archivos de empaquetamiento. Lo que yo les decía de la metadata del curso. Digamos, esta es la estructura típica de un curso SCORM que tiene 3 unidades, ¿sí? Fíjense que si la unidad 1 tuviera subunidades o subcarpetas, pues básicamente a nivel de archivos se haría realmente el mismo manejo. Pero digamos que esta es la estructura que yo debo tener y conservar antes de empaquetar el curso. O sea, yo construyo mi curso, pongo los archivos, pongo las unidades, y después vamos a ver cuál es el procedimiento de empaquetamiento. Pero por lo general la estructura es así. Y así mismo me la debe desplegar el LMS. El LMS es responsable de leer la estructura que yo le digo y desplegarla de esa manera como un menú al estudiante. Bueno, entonces como les decía, dentro de los datos que se reportan en un SCO, pues pueden estar los puntajes sobre preguntas o pruebas presentadas. O sea, la limitación con SCORM 1.2 es que me reporta la nota del estudiante. Por ejemplo, si yo le hice un ejercicio, una sopa de letras, un crucigrama, simples preguntas de selección, al final me va a decir, esta persona sacó 70 sobre 100, ¿sí? SCORM 1.4 ya me permite saber en qué pregunta se equivocó, ¿sí? Lo que pasa es que es un poquitín más difícil de implementar, no está muy difundido, pero ese tipo de cosas, cuando uno piensa cuál es la diferencia entre SCORM 1.2 y SCORM 1.4, por ejemplo, ahí hay una diferencia, no solamente en la navegación, sino que el SCORM 2004 ya me puede inclusive reportar en qué pregunta se equivocó la persona. Bueno, el tiempo de la lección, el estado final de la lección. Esto me permite ya a la hora que yo estoy en el curso mostrar estos datos. O sea, esos datos no solamente me sirven para mandarlos al LMS, sino que pueden hacer parte de unas programaciones que yo hago dentro del curso. Entonces ahí tenemos la medición del tiempo, en qué página está el estudiante, qué puntaje lleva total y el estado de cumplimiento del objetivo. Esos son datos típicos para reportar el SCORM. Sin embargo, a veces nos ha pasado que en algunos cursos se quieren guardar unos datos especiales, ¿sí? Por ejemplo, este es un curso de habilidades gerenciales y la persona debe hacer un recorrido por los 5 puntos que ven ustedes ahí. Entonces la persona, y cada punto tiene mucha profundidad, o sea, si yo ingreso al número 1, allá tenía que desarrollar evaluaciones y después me regreso aquí al número... A veces el estudiante se salía en la mitad y pues básicamente el usuario decía, no, cuando vuelva a ingresar yo necesito que me diga exactamente todo lo que ya había hecho, ¿sí? Entonces SCORM también nos permite con un campo de texto libre guardar una serie de datos que después yo puedo recuperar para pintar la pantalla de cómo había quedado el estudiante. Eso se usa bastante. Entonces, cuando no son datos estándares como tiempo, puntaje o estado, sino que yo quiero guardar es una cadena pues para después por medio de programación pintar esos chulitos azules que ven ahí, que era lo que indicaban que ya lo había visto, pues entonces seguramente puedo usar digamos, un campo de texto libre para guardar información. Eso también lo usamos en los juegos. Resulta que construimos un juego en donde la persona navegaba por una serie de estaciones. La navegación es libre, la persona no tiene que irse primero a una y después a otra, sino que puede navegar en las que quiera y después obviamente se sale del juego y cuando regrese pues le tiene que recuperar su puntaje, lo que ya contestó. Eso también lo podíamos hacer por medio de SCORM. Entonces, era lo que les decía del tema de los juegos. No necesariamente el juego tiene que ser un juego de refuerzo, sino que a veces se utilizan estrategias para que todo el aprendizaje se haga por medio de un juego. Para eso hay metodologías especiales, pero bien vale la pena que se revisen.
Bueno, entonces ya tenemos nuestro curso, ya tenemos claridad en los datos que vamos a intercambiar entre el curso y el LMS, los campos que vamos a utilizar del modelo de datos. Entonces ahora sí tenemos que empaquetar nuestro curso, o sea, dejarlo listo para cargarlo en un LMS. Básicamente se entrega, el curso debe entregar un archivo empaquetado en zip, así lo dice el estándar. Debe haber un archivo que describa ese árbol de unidades que yo les mostraba, debe estar referenciado en un archivo que se llama el imsmanifest.xml. Pues si aquí alguien ha trabajado en SCORM, de pronto ha sufrido un poquito con ese archivo imsmanifest, pero realmente es un archivo que me describe, como les digo, la metadata del curso. Ese archivo debe estar ubicado en la raíz del paquete zip y todos los esquemas también deben estar en esa raíz. Hay otra serie de archivos que también describen el curso. Y el paquete deberá contener al menos un SSO, ¿cierto? O sea, ya dijimos que un curso se compone de uno o varios SSOs, obviamente un requerimiento es que al menos sea uno, para poderlo cargar al LMS. Una vez que se tiene listo todo, que tengo mi directorio con los archivos, con las unidades, puedo utilizar un programa, hay herramientas propietarias, el mismo Dreamweaver te lo permite, pero también hay una muy buena que es Reload, ¿sí? Reload, una de sus funcionalidades es hacer paquetes SCORM. Yo le digo en qué directorio está el curso, él me pregunta cuáles son los SSOs, etcétera, y él me construye ese famoso archivo que les decía del imsmanifest y me deja el zip listo para cargar en Moodle o en otra plataforma que cumple SCORM. Entonces, este programa es libre, ¿no? Entonces, básicamente se llama Reload Editor. Ahí hay una opción de cargar nuevo paquete SCORM de 1.2, donde yo simplemente selecciono recursos y él me construye el resto. Ya teniendo esto, entonces ya estamos listos con el curso. Ahora, hay veces que si bien queremos siempre o es deseable trabajar con herramientas libres, a veces pues nos toca hacer cosas en Flash. Flash requiere pues el uso de personas expertas, entonces eso es como una desventaja, pero pues nos permite hacer muchas cosas y realmente hoy en eLearning pues hay muchísimos contenidos hechos en Flash. Entonces, básicamente porque pues por la interactividad, el tamaño de los archivos, el uso de tecnologías de streaming, básicamente el video hoy es Flash y es un estándar de la industria. Entonces, cuando yo estoy trabajando en Flash, debo tener en cuenta que las librerías también se deben agregar. En ese caso lo que se utiliza es usar las mismas librerías que se usan en HTML y llamar los contenidos de Flash en una primera página y después esas librerías que están por fuera van a reportar los avances de estado.